Hola. Cuando se habla de la historia del cine nacional, generalmente se da importancia a las fechas del 31, 32, porque es el momento en que el sonido entra el cine para nuestro país. Sin embargo, podemos decir que esto no es así, que antes de que el sonido se apoderara de las salas cinematográficas, existió en México una manera de hacer películas que de cierta manera va a influir en lo que se va a hacer después. Pero esto no es privativo del cine nacional. Por ejemplo, para la historia del cine de Estados Unidos, se dice que generalmente empieza con Hollywood, pero debemos recordar que el primer cine o el primer gran cine de Estados Unidos se está haciendo en ciudades como Chicago, como Nueva York e incluso hasta Cuba. Podríamos decir que en este sentido tenemos que recordar que fue precisamente en New Jersey en 1893 cuando Thomas Alva Edison fundó uno de los estudios más importantes, el Black Maria. Es decir, hay una historia antes del cine hollywoodense como hay una historia antes del sonido en el cine mexicano. En este contexto, tendremos que decir que no nada más el cine estadounidense va a influir al cine nacional, sino que también cines que se están haciendo en otros lugares van a venir con fuerza a robustecer lo que los directores están haciendo en ese momento. Hay dos películas, sobre todo, o dos famosas, donde podemos ver una influencia de los cines que están alrededor del mundo. La película El Puño de Hierro y Dos Monjes. El Puño de Hierro se filmó en 1927. Su director es Gabriel García Moreno. Esta película es una película que se puede decir que conocemos, pero que no conocemos. Es decir, estuvo perdida durante mucho tiempo y después se va a encontrar un script en el Archivo General de la Nación que, sumado a los esfuerzos que se hacen en la Filmoteca de la UNAM, van a poder ponerle pies y cabeza a esta película y después, gracias a eso, nosotros conocerla. Esta película también es de cierta manera icónica porque es una de las primeras películas en el cine nacional que van a hablar del problema de la drogadicción. Después del México revolucionario hubo ciertos problemas con este tema y esta película pues retrata ese momento. También es una película de, digamos, importancia porque se hizo en Veracruz y nos habla del cine que se está haciendo no nada más en la capital, sino en otros lugares. Recordemos que incluso ya desde Yucatán teníamos esfuerzos importantes por realizar películas en ese momento. Eh, También otra película que va a acusar una influencia extranjera importante es la película de Dos Monjes. Esta película se realizó en 1934, fue dirigida nada menos que por Juan Bustillo Oro, el polifacético director, y es una película que acusa influencia alemana, sobre todo el expresionismo. La película también había una copia por ahí maltratada que gracias a los esfuerzos que se hacen desde Italia y desde México es restaurada y ahora junto con El Puño de Hierro pueden ser vistas por el público en general en el repositorio que la Filmoteca de la UNAM ha puesto a su disposición. En este contexto, pues tendríamos que mencionar también la Primera Guerra Mundial. Y nada más para recordar la violencia y la barbarie de ese acontecimiento, hay que recordar el monumento que se erigió en 1918. Estuvo fuera de una de las estaciones de tren más importantes de Nueva York y el monumento estuvo hecho con 12,000 cascos alemanes que se habían traído para la ocasión. Esto obviamente pues, nos habla veladamente y explícitamente de la barbarie y la locura de la Primera Guerra Mundial y cómo este ambiente de cierta desesperanza se va a mezclar con un ambiente de efervescencia y vamos a tener los famosos años 20 que van a ser muy importantes para el cine. Esta atmósfera va a quedar retratada en novelas como El Gran Gatsby, escrita en 1925. Esta película tiene dos muy buenas adaptaciones a la pantalla. La primera del 74, hecha por Jack Clayton, y es muy importante porque Ford Coppola ayudó con el guión. Otra película que también se va a hacer sobre esta novela se estrenó en 2013 y es una película que marcó hitos porque se hizo también en tercera dimensión, que hizo que la experiencia pues, fuera verdaderamente avasalladora. Em, en este contexto es donde va a surgir o van a surgir tres fuertes corrientes del cine que van a ayudar de cierta manera a mostrar nuevos elementos dentro de la cinematografía. El primero vino casi cuando se está peleando la Primera Guerra Mundial y viene del cine estadounidense de la mano del cineasta David Griffin. Él hizo dos películas que van a marcar un hito dentro de la propia historia del cine. La primera, hecha en 1915, se llama El surgimiento de una nación. Esta película va a innovar en la manera en que se está filmando, incluso cómo se graban las escenas de noche,
pero también es una película que nos recuerda el poder que tiene el cinematógrafo y debemos de recordar que ha sido reivindicada tanto por los supremacistas blancos de antes como por desgracia de ahora. Otra película que también va a marcar un hito dentro de la historia es la que se hace en 1916, se llama Intolerancia. Y esta película marcó hito porque es una de las películas más caras hasta el momento que se había filmado, utilizó una enorme cantidad de extras, utilizó una enorme cantidad de recursos y sobre todo se hizo una escenografía monumental para la película. Esta escenografía incluso quedó dispuesta todavía en Hollywood, por los años 70 se va a demoler y después se ha recordado el valor histórico que tiene y ahora de cierta manera se está restituyendo. Pero no nada más desde Estados Unidos, también desde Francia tenemos giros importantes en la figura de Abel Gance o Abel Gance. Él va a realizar sobre todo dos filmes que van a marcar una nueva corriente en la manera en que se está haciendo el cine. La primera película la va a filmar más o menos entre 1919 y 1920, aunque se va a estrenar hasta el 23. La película se llama La Rueda. Y es una película que incluso se han escrito libros porque aquí Abel va a marcar una nueva manera para que los personajes se expresen y para que entendamos el pensamiento de los personajes. A través de una serie de imágenes superpuestas, nos va a demostrar qué es lo que está pensando uno de los personajes, ¿no? Y por eso es una película que por supuesto va a marcar hito. Pero tal vez la película más importante de su cinematografía es una que se va a hacer en 1927 y está basada en la figura de Napoleón. La película va a innovar también en la manera en que se están grabando las escenas, incluso se cuenta que Abel desarrolló un dispositivo que puso sobre el lomo de un caballo donde montó la cámara para podernos transmitir el movimiento del jinete, obviamente la fotografía, pero sobre todo esta manera tripartita de presentar las imágenes, pues va a marcar una nueva manera de entender el cine. Es lo que los expertos llaman un pliegue más al cine que se está realizando en ese momento. Y por supuesto tenemos otro esfuerzo que se ha venido generando a partir de la Primera Guerra Mundial y es el cine alemán. En 1920, Robert Wagner va a realizar la película del gabinete del Dr. Caligari. Esta película también es muy interesante porque va a marcar ciertas maneras de mostrarnos el interior de la mente de los personajes. Con esta escenografía puntiaguda y con aristas, no nada más nos recuerda su pasado en el teatro, sino que también nos va a llevar a entender una nueva dimensión dentro del cine a través de la psicología de los personajes, además de que va a innovar en la manera en que se finalizan las películas. Estas tres corrientes, por supuesto, como veremos, van a tener un impacto fuerte en los realizadores del cine nacional, también en los actores, también en los productores, y todo esto apuntalado con el Star System estadounidense va a permitir un camino fértil para la entrada del sonido al cinematógrafo. Digamos que el periodo que va de 1910, cuando inicia la revolución, hasta 1931 o 32, que comienzan las primeras películas sonoras, es un proceso de largo y lento aprendizaje para los que hacen el cine nacional. Ya la revolución había demostrado el poder que tuvo para innovar en muchas cosas y nada más para recordar como un ejemplo tenemos el caso de Jesús Garza. Él fue comisionado por el gobierno constitucionalista para tomar una toma desde un avión de la Ciudad de México. A pesar de que este pues, pionero no tuvo una importancia mayor dentro de la historia del cine, sí es importante reconocerlo porque es un ejemplo de las cosas que se están haciendo antes de que entre el sonido a la historia del cine nacional. También hay que recordar en este caso ejemplos como el de Manuel de la Bandera. Él fue un entusiasta del cine e incluso con sus esfuerzos va a intentar ayudar a que se constituya la primer gran empresa de cine nacional. Para 1921 ya teníamos más o menos alrededor de 32 fijos, que eran cines que daban estas funciones regularmente. Pero para 1930 vamos a tener 82 de estos cines llamados fijos o fijos, que ya se encontraban dentro de la propia cultura nacional y que nos habla cómo en un pequeño lapso de tiempo la industria comenzaba a tener ya gran repercusión. Digamos que para este momento podríamos decir que hay como esfuerzos desde muchos lugares que están intentando aportar o modificando o ayudando de manera voluntaria e involuntaria a la historia del cine nacional. Por ejemplo, desde el Estado.
Sabemos que en 1917 se va a crear ya una ley de cinematografía. Para 1920 se va a crear la primera ley de censura, que es una modificación de la ley que en 1913 Victoriano Huerta había expedido. Y también vamos a tener en 1922 la fundación de la Academia de Fotografía con la intención de ayudar a la industria cinematográfica. Eso es desde el Estado, pero también vamos a tener esfuerzos que van a crear los primeros estudios. Sabemos ya que desde 1917 Mimí Derba y Rosas habían formado uno de los más importantes e icónicos estudios que, a pesar de que tuvo una vida pues corta, pues sí generó pues de cierta importancia dentro del cine, ¿no? Azteca Films. Para 1918 ya tenemos otro nuevo estudio, el Metrópoli Film. Para 1920 ya vemos a Vidya fundando los primeros estudios en Churubusco. Después a Vidya se va a pasar a los estudios en Reforma, y esta va a ser la semilla de la productora nacional que va a ayudar a impulsar ya el cine de otra manera. Pero nada más se está innovando desde ahí, pues también desde las películas. Ya habíamos dicho que desde 1914 la pareja de Carlos Martínez y Manuel Cirerol han fundado Cimar Films, y en 1916 van de cierta manera, sorprender al público mexicano con una de las primeras grandes películas que se llama Los Libertadores o Viva los Libertadores. Esta película se va a estrenar precisamente en el 16 en la capital metropolitana, y se cuenta que tuvo tanto éxito que los funcionarios y los proyectistas se peleaban la cinta para poder proyectarla en sus negocios. Esta película pues también va a venir a robustecer un poco el panorama. En el 17 ya tenemos la filmación de La Luz, apoyada por la fundación de Max Chauvet. Aquí vamos a tener a las primeras actrices como Eva Padilla, acompañada del poeta Salvador Rueda. Para el 19 pues tenemos la icónica película del Automóvil Gris. Para el 21, Yo soy tu padre, de Bustillo Oro, que también es muy importante para la industria del cine de ese momento. Y por supuesto no debemos olvidar el esfuerzo de Cándida Beltrán. Ella en el 28 va a ser El secreto de la abuela, y es considerada una de las primeras películas independientes dentro de la historia del cine nacional. Y hay que contar también las innovaciones que se están haciendo en ese momento. Tenemos que ya desde finales de la Revolución el estudio Tenox Films va a estar haciendo esfuerzos y experimentos para intentar darle color a las películas, es decir, pioneros en su momento. Y esto pues va a ayudar de cierta manera a entender cómo México quería separarse o no quería depender de la tecnología extranjera para poder realizar una industria nacional pues más independiente. También en el 32 tenemos el primer gran esfuerzo por realizar dibujos animados en México. Salvador Pruneda va a ser este gran realizador que va a estar como intentando innovar, y junto con lo que se está haciendo en el Estado, lo que se está haciendo en los propios grandes distribuidores, lo que se hace en los estudios, lo que se hace desde el propio cine, en la crítica, en los diarios, van a ayudar a entender cómo este primer cine se va a crear y va a dar pie, ahora sí, a que cuando llegue el sonido tengamos una industria que va a poder competir con cualquier industria del mundo en lo que nosotros llamamos la famosa época de oro del cine nacional. Habíamos dicho que en un principio el cine se inventó como un aparato para reflejar la realidad tal como era. Entonces esperaba que la imagen no nada más tuviera movimiento, sino también que fuera acompañada de color y también, por supuesto, de sonido. Para el color se hicieron experimentos desde el principio del cinematógrafo. Incluso se cuenta que algunos pioneros iluminaban fotograma por fotograma, y esto pues obviamente ocasionaba pues, que el proceso fuera muy tardado, muy caro, y que no se tuviera una regularidad. Esto va a cambiar con la introducción del Technicolor y por supuesto su alianza con Disney, que nos va a permitir tener unos formatos, digamos, más parejos en la industria del cine. Lo mismo va a pasar con el sonido. Desde finales del siglo XIX, Tomás Alva Edison está haciendo experimentos e incluso va a inventar o patentar un dispositivo que se conocía como el kinetófono. Sincronizando un acetato, intentaba ponerle sonido a la imagen en movimiento. Uno de estos grandes aparatos que se va a inventar después de los esfuerzos de Edison va a ser el Vitaphone. Este fue desarrollado por la General Western en 1913, y era una especie de máquina que, sincronizada también con un acetato, daba cierto sonido a las imágenes. Por un principio no fue muy tomado en cuenta, pero se va a juntar fortuitamente en una coyuntura, pues para principios de los años 20, el estudio de los hermanos Warner comienza a tener pérdidas económicas.
para poder reactivar su negocio, van a tener que arriesgarse y apostar por las películas con sonido. Por eso van a comprar el aparato diseñado por la General Western y lo van a incluir dentro de sus producciones. La primera que hicieron fue en 1926 y fue una adaptación de Don Juan. Esta película nos habla de esta idea que habíamos mencionado, donde la literatura se junta con el cine. La película pues fue relativamente exitosa, pero el gran éxito va a llegar un año después. En 1927 van a estrenar la película del Viejo San Francisco, pero la más importante va a ser la que se va a estrenar ese mismo año, el 5 de octubre. Se llamaba El cantante de jazz y fue protagonizada por Al Johnson. Esta película, a pesar de que se había filmado en un principio como un filme silente, va a incluir después 5 escenas donde Al Johnson va a tener diálogos y va a cantar. Esta película pues tuvo un éxito rotundo y a partir de aquí se cuenta como una de las primeras grandes películas que va a tener sonido. La entrada directamente de la industria del sonido al cine va a ocasionar lo que se conoce como la crisis del sonido. Y es que el sonido no fue aceptado pues así, de manera directa, sino que tuvo muchas resistencias. Primero desde el capital, desde los inversionistas que pensaban que era un negocio arriesgado. También desde el cine, para el caso de los directores, uno de los casos más importantes sería el caso de Chaplin o el caso de Eisenstein, que no apostaban directamente por el sonido. Y también teníamos una resistencia pues, desde los propios actores, porque obviamente la entrada del sonido pues, los obligaba a cantar, a bailar, a ser más polifacéticos, y esto pues obviamente dejaba fuera a muchos actores que eran muy buenos pero tenían mala voz. También hubo resistencias locales. El caso de Japón es como uno de los más emblemáticos. A principios del siglo XX, en la sociedad japonesa, junto con la sociedad mexicana y muchas otras, pues era generalmente una sociedad analfabeta. La gente podía ver las películas, pero no podía leer los carteles que acompañaban a los filmes silentes. Y entonces el cine japonés inventó una figura que se llama el Benshi, y este personaje se encargaba de cierta manera de narrar lo que pasaba en las películas. Se cuenta que incluso a veces eran mucho más importante que la propia película que se proyectaba, y esto pues obviamente generaba una competencia entre benchis. Con la entrada del sonido pues ya no va a ser necesario que un personaje pues cuente las historias, y esto pues obviamente va a traer una resistencia local por parte de estos personajes a la entrada del sonido a la parte japonesa. Esto pues obviamente va a generar también una guerra comercial entre las grandes empresas. Esta guerra va a terminar en 1930 cuando van a firmar el famoso Acuerdo de París, en donde a partir de ahí se van a tener de cierta manera estándares que van a comenzar a regir la industria del cine. Decimos que para 1929 el 57% de las películas tienen sonido, y esto es muy importante porque marca ya una pues, mayor parte del mercado. En México también hubo esfuerzos importantes. Ya desde 1917 se está creando un aparato que se llama el sincronofonógrafo. Y este es muy divertido porque a partir también de algunos discos que intentaban mecanizarse al ritmo de la imagen, pues se le pretendía dar sonido al cine. Indalecio Noriega, Daniel Sada y por supuesto Bernal están involucrados en este proceso. Digamos pues que ya con la entrada del sonido, también la industria estadounidense va a voltear hacia sus mercados que pensaba que eran cautivos, como Latinoamérica, México e incluso España, y van a comenzar a desarrollar los primeros filmes hablados en castellano, hechos en Estados Unidos. Se cuenta que los primeros eran hablados en español y en portugués también para tratar de abarcar un poco más del público, pero se van a comenzar a realizar ya esfuerzos verdaderamente notables a partir de 1929, como es el caso del famoso Indio Calles, que va a ser una película que se llama Dios y Ley. En el 29 también Miguel Contreras va a hacer El Águila y el Nopal, y ese mismo año El Inocente de Carlos Amador. 1930 también va a ser un año con películas importantes. Aquí podemos destacar Abismos o Náufragos de Salvador Pruneda, que es una película también muy importante. Y dentro del cine también tenemos otras innovaciones con el sonido, como por ejemplo las cápsulas que para el periódico Excelsior va a realizar Gabriel Soria, que es fundamental para estos primeros años del cine. A partir de estas cápsulas va a lograr prestigio, no nada más en el mercado nacional, pues, sino también en el mercado extranjero. Obviamente todo esto se va a conjuntar con la entrada de un movimiento nacionalista hecho a principios de 1929, que va a madurar ya para la década de los 30. Para 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio va de manera directa a impulsar el cine nacional con sonido,
e incluso su propia llegada a la presidencia va a ser filmada con un aparato que grababa la imagen en movimiento y también el sonido. Él se da cuenta de la importancia de crear una industria nacional que de cierta manera haga equilibrio con el cine extranjero que está llegando, y por eso de la mano de la Nacional Productora y de Juan de la Cruz Alarcón se va a hacer un grupo que va a viajar a Estados Unidos. Este grupo va a encontrar ya a actores consagrados como Lupita Tovar o como Ernesto Guillén. Los van a traer para que junto con Antonio Moreno, que va a dirigir, hagan una nueva significación de la historia de Santa, esta muchacha del barrio de Chimalistac, que va a caer en desgracia por una burla amorosa. Y a partir de ahí, bueno, pues esta película no nada más marcaba el inicio del cine sonoro, sino también una manera ideológica de entender el cine apoyado por el Estado, una manera que intentaba de cierta manera educar y sobre todo transmitir valores a este nuevo cine nacional, que con todos los avances en el cine mundial se va a robustecer y va a comenzar lo que nosotros llamamos ahora sí una época de oro del cine nacional. Digamos pues que todo esto va a generar de cierta manera un ambiente muy importante que nos va a ayudar a entender cómo el cine se está generando en ese momento y cómo a partir de películas como Santa vamos a poder entender mucho más lo que nosotros llamamos la historia del cine mexicano. Nos vemos la próxima.